creencia de que al momento de morir el alma se separa de la persona y después de algún tiempo es capaz de volver a nacer en otro yo físico, es decir, en un cuerpo diferente. Se cree que el alma se reencarna por la necesidad de conseguir la perfección, pero solo son suposiciones religiosas y cristianas, pero hasta el momento, al día de hoy, sin ninguna explicación real. Programa que se va a descansar para volver en septiembre con mucha garra y fuerza y dando ilusión y esperanza al nuevo misterio. Y como no, nos saltamos a ver ese eclipse lunar y también pasar a su lado ese guardián planetario, que os invito que si queréis comprar el libro, podéis contactar con Fernanda Elagas, que ya lo comentará, y también a través del WhatsApp del programa. Sí. Se va a abrir grupos independientes para... El número de WhatsApp nuestro que quiera es el 611 21 66 98. Repetimos, 611 21 66 98. Pues sí. Y como no, pues estamos hablando de Fernando Elagas, ese guardián planetario. Y bueno, hoy traes un tema muy importante y sobre todo a su vez interesante, porque me llamó la atención. Buenas noches. Buenas noches. Hablaremos sobre la reencarnación. Las reencarnaciones. Las incógnitas. Hablamos de reencarnación como un proceso de evolución del alma a través de vivir múltiples existencias. Vemos este proceso más o menos claro en diferentes religiones y culturas, sobre todo el hinduismo, el budismo, el taoísmo. Por ejemplo, el hinduismo tiene la imagen de la reencarnación dentro del karma, una rueda donde depende de las acciones buenas o malas de la vida, así podremos evolucionar a otra existencia mejor. Sobre todo podemos hablar sobre que el ser humano se enfrenta a la muerte antes o después. Dependiendo de nuestra fe y conocimiento, afrontamos esta frontera. El materialismo no cree en nada más que en la materia, y más allá no hay nada, igual que el ateísmo. La religión judeocristiana, por ejemplo, cree que pasará a un estadio al nada más pasar la muerte, y estarán esperando allí en el cielo en el juicio final, donde Dios y Jesús juzgarán respecto al comportamiento aquí en la tierra. La mayoría estarán en el cielo y una parte en el purgatorio. ¿Por qué creer en la reencarnación? Primero hay que investigar, hay que ser un investigador, hacerse preguntas, porque si no estás como en el rebaño. ¿Cómo encontrar esas respuestas? Hay múltiples libros donde nos van informando de estudios, de casos sobre la reencarnación. El más famoso, Brown Barwise, con sus libros Muchos cuerpos y una misma alma, por ejemplo, El viaje de las almas, de Michael Newton. Hay estudios de Ian Stevenson de 3.000 casos de niños capaces de recordar sus vidas anteriores, donde nos va viendo que los niños de 2-3 años empiezan a contar cosas de una vida anterior, y va viendo, investigando, que eso es cierto, que han vivido, dan datos precisos. Por ejemplo, a nivel de creencia interna,
Pues yo recomendaría que si quieres saber algo más allá, aparte de libros, informes, que al final al cabo es papel, pasaras por una, mediante regresión a vidas pasadas con expertos, puedes descubrir qué hechos de tu vida actual están repercutiendo en otras vidas pasadas, y a su vez las vidas pasadas repercutiendo en tu existencia actual, porque hay una interconexión de ida y vuelta entre vidas. La meditación también puede ser facilitarte, aunque es un camino un poco más duro a larga distancia, porque en las meditaciones pueden haber flashes internos que te van abriendo puertas a esas vidas que has tenido anteriormente o incluso vidas futuras. La nueva ciencia, la ciencia cuántica, va uniéndose a la espiritualidad, donde vemos que todo está unido, que las vidas se entrelazan. Un ser espiritual necesita diferentes encarnaciones para realizarse, siempre relacionándose con otras almas para tejer su experiencia vital. Es una forma de enriquecerse y ampliar su percepción del universo. Más allá de las palabras, lo que quiero transmitir es que para ver todo ese macrocosmos de otras vidas, de la reencarnación de tu propia vida a través de otras vidas, hay que experimentarla en carne propia, y cada uno tiene que ser su propio investigador o encontrar respuestas a sus preguntas. Podría contar que yo realizo regresiones y en muchas ocasiones vamos vida tras vida viendo que siempre hay un hilo conductor ante los trastornos actuales. Incluso relaciones de pareja se pueden ver en otras vidas, y que crean conflictos, claro. Pero vamos a ver, pero no viene también de los genes a nivel familiar, de tus padres, de tus abuelos, y viene ese gen y lo vas pagando tú, a lo mejor sin tener culpa. Hay dos vidas, hay dos caminos dentro del ser humano. Ajá. Una que es genética, Ajá. que es a través de los ancestros de uno, y otra es a nivel espiritual. Y unido a la pareja, por ejemplo, y a la familia. Como nos reencarnamos, casi siempre encarnamos en grupo. Así que nuestra familia, aparte de tener esa genética, también viene con bagaje espiritual de unión en otras vidas. En el tema de reencarnación, también estás a favor del budismo, que dice que te puedes reencarnar desde un animal a un árbol. En realidad no se puede reencarnar, dar marcha atrás en la evolución. Siempre vamos hacia adelante. Siempre hay excepciones, ¿vale? Si tú lo deseas. Si tú lo deseas, sí se puede. Pero no, normalmente vamos reencarnando en evolución hacia adelante, hacia seres más evolucionados. Y lo que hace la reencarnación o la filosofía o la espiritualidad a través de la reencarnación es quitar todas las trabas mentales. Me refiero a que en otra vida puedes haber sido una mujer, puedes haber sido un negro, puedes haber sido un chino. Es decir, el racismo no entra dentro de aquí. También podemos ver trastornos actuales de personalidad, por ejemplo, a través de vidas pasadas. Es decir, eso influye en la actualidad. Y por eso tiene ese bipolarismo o trastornos. Hay trastornos de personalidad, trastornos de identidad sexual, por ejemplo. También podemos verlo. Fernando, mira, a mí una vez me hicieron una regresión, pero por medio de otra persona. O sea, yo estaba viendo cómo la estaban realizando esa regresión. Y creo que puede ser así porque yo en la actualidad, yo no quiero morir viejo. Yo ojalá 10 años más esté bajo tierra.
Bueno, hombre, pero tú puedes durar hasta los 60 o 70 teniendo salud. No, pero no quieres. No, la vejez es que... Para ti la vejez, ¿qué edad es? A mí, de los 60 para arriba. 60. Sí, o sea, tú yo no quiero llegar a viejo. Exacto, a mí me lo han dicho varias veces ya. ¿Por qué motivo? ¿Es algo...? Es que es lo que voy. Ah. Por eso te metes en la cama. No. No, eso porque fue un sueño que tuve. Ajá. Y muy recurrente. Sí, pero es curioso que una persona te diga eso. Y resulta que cuando me hicieron esa regresión y yo lo estaba viendo, yo morí cerca de los 90 años en Italia, solo, triste y enfermo, y bajo un puente. O sea, a lo mejor yo estoy recordando esa vida, por eso yo en la actualidad Pero una cosa, Álvaro, a lo mejor yo no quiero volver a pasar por lo mismo. Álvaro, pero ese sentimiento lo tienes ¿desde antes o una vez que te lo dijeron y te ha inducido a pensar así? No, siempre. De siempre. Siempre. Mira, la regresión no solamente sirve para ver vidas pasadas, sino para encontrar sentido a la vida. Te cuento un poco cómo hago yo las regresiones. Primero, vamos a un punto. La persona que viene a mí viene por un motivo, no por curiosidad. Porque tengo sentimientos, por ejemplo, de que he sido tal, sentimientos. ¿Vale? Es como lo que estoy comentando yo. Entonces, vamos haciendo una regresión y vamos a un momento específico de ese sentimiento en alguna vida que tuviste. Se abre un portal, vamos a esa vida y se va desarrollando como una película y vas guiando a la persona en ese camino. Cómo te vistes, cómo eres, mírate los pies, mírate las manos, mira a tu alrededor, ¿vale? ¿Cuántos años tienes? O cómo sientes que a lo mejor ni siquiera sabes qué edad tienes. Vale. Entonces vamos recorriendo esa vida del punto en el que ha partido hasta el final de su vida. En el final de su vida hacemos una especie de resumen. ¿Qué has aprendido en esa vida? ¿Qué ves en esa vida? ¿Qué es soledad en tu caso, por ejemplo? Sí, correcto. Soledad. Bueno, pues vamos a lanzarnos a otra vida. Y en otra vida suya puede ser hacia adelante, hacia atrás. El tiempo es siempre relativo. Sí. Encontramos otra vida en la que está lleno de gente a su alrededor. Es amado. Es querido. ¿Cuál es el hilo conductor entre la vida anterior y la siguiente? El hilo conductor es la soledad. En una vida elegiste estar solo para aprender una lección. Algo la vida te marcó en ese momento. Entonces, el contraste con la siguiente vida que te llevo al punto de la muerte, y justo la muerte y otra vez resumen. Ese resumen junto a la vida anterior, esas perlas de vidas, te va contando qué es lo que tú has elegido. En una has elegido experimentar la soledad y el sentimiento de frustración, y en la otra lo contrario, lleno absolutamente, querido absolutamente. Eso que crea en ti, eso crea que todo es una ilusión. Lo has creado tú, lo has vivido tú, y ese trauma desaparece normalmente. Por eso, solamente fijarte en una vida en la que a los 90 años solo, amargado, con dolores, no es un resumen de toda tu existencia. No, si en ese caso fue porque pero condiciona en la actualidad. Sí, yo creo que eso te acondiciona un poquito. Entonces, pero al ver ampliamente no solamente esa perla en la que viviste lleno de gente, en la que viviste amargado y solo, sino otras perlas que van uniéndose al puzzle, puedes ver tu vida más ampliamente. Sí. Y al verlo más ampliamente, normalmente uno se maravilla, ¿no?, de lo que ha vivido. No digo, todos no hemos sido reyes famosos. La vida son anonimato.
vidas anónimas, que en terapia regresiva lo que se trabaja es ese bloqueo. Por ejemplo, cuando tú ves diferentes vidas y ves que eso te ha llenado, se desbloquea. Pero eso puede haber sido mi primera reencarnación. No. Normalmente, en realidad no se sabe cuándo es el principio. Ya, ni el final. pero vamos a ver, ¿eso viene a través de gen o viene a través de...? Lo que hablamos vidas regresivas es el bagaje espiritual, no la genética. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, tienen relación siempre, porque es el ser humano está bifurcado por la genética y la espiritualidad. Pero lo que habla ahora mismo es de reencarnaciones espirituales. Ahora una pregunta y va tanto para Bonnie y Álvaro. En el caso de Álvaro, ¿se le podría ayudar haciendo una regresión y ayudarle a ir al problema en concreto? Pero claro, sí, eso es una pregunta. Y dos, ir al problema en concreto a lo mejor viene de 3 o 4 vidas pasadas, entonces que hay que ir a esa 2 o 3 vidas, no o simplemente por ser a mí. A mí no, la vagina no me gusta, nunca me ha gustado, y siempre se lo he dicho a mis padres, o sea, yo... Sí, a mi madre le ha dicho lo mismo. Sí, mi madre ya tiene 70 y... Ya. Pero en el caso de Bonnie, un ejemplo, los miedos, porque tiene miedo a lo mejor a escuchar psicofonía, o si a los espíritus o lo que sea, y duerme con la luz encendida, un ejemplo. ¿Se puede llegar a un concreto por qué tiene ese miedo? Si fuera real. Si fuera real y buscáramos eso, puede ser. A ver, las regresiones puede ser en esta vida ahora no o en otras. Podemos encontrar ese hecho si hacemos una regresión, a lo mejor en esta vida, en la niñez. No tiene que ser siempre la reencarnación. Puede ser en esta vida. Simplemente abrimos la puerta del inconsciente y ahí nos metemos y ahí están las respuestas para encontrar el bloqueo. Puede ser en esta vida o en otras. Y cada caso es diferente. ¿Se soluciona en una sola vez o necesita varias sesiones en algunos casos? En algunas veces en la primera tiene facilidad para poder encontrar el hilo conductor de eso que le está sucediendo. Dependiendo de la persona. Algunas veces a la segunda sesión es más fácil, se ha acondicionado el cerebro. Pues mira, incluso ahora me ha venido, hablando de Bonnie y de tal, me ha venido el caso que tú decías, caso bullying, de niños que se sienten mal en el colegio por insultos porque fue obeso o porque es niño y le gustan los chicos o cualquier cosa. ¿Puede haber una solución ahí para que hay gente que se ha suicidado, etcétera? ¿Se podría a través de regresiones y eso ayudar a estas personas? Es un hecho de esta sociedad. Sí, bueno, pero la persona que lo esté viviendo afectado. La cuestión de la obesidad también se puede encontrar en vidas pasadas. O sea, que se pueden hacer ciertas cosas, ¿no? Depende de la persona, es individual. Se puede encontrar en vidas pasadas o en esta. Algo que que haya traumatizado a la persona desde la niñez, en esta vida repercute en su presente. Igual que buscando en vidas pasadas, encontramos repercusión en esta. Yo siempre me ha costado creer en la reencarnación, pero sí es cierto que hay cosas que te hacen recapacitar. Hablo de la gente más neófita, que sea más incrédula, y sobre todo cuando, por ejemplo, por el tema de cuando ves a los niños tan pequeños, con 3, 4 años, de repente le ves tocando una batería o tocando el piano y tan pequeñitos, y dices, no puede ser. Cuando otras personas tardan en adquirir, porque bueno, pues dicen, no, es que son más listos, pero es que hay casos ya que son... No sé, Mozart, por ejemplo, por lo visto con 3, 4 años, 5 ya tocaba 4 o 5 instrumentos. Entonces, ahí sí piensas de decir,
este alma, este espíritu ha tenido que venir con ya aprendido, digamos. Con habilidades, sí. Eso hablaríamos ya de niños cristal, niños índigo, etcétera, que vienen de otros lugares del universo, digamos así, para abrir conciencia, digamos. Sí, o sea, las habilidades que dejan abiertos a la gente, y la música, por ejemplo, abre bastante la conciencia. Entonces, dentro de la reencarnación, no solamente en este planeta nos encarnamos, sino que hay otros planetas donde podemos proceder también. O sea que nunca se termina. Yo recuerdo a una persona que hacía terapia con ella, que empezó a recordar y le guiaba, y venía de una de sus vidas, era en otro planeta, como el origen, digamos así. El origen de ella era de una ligereza y una musicalidad el planeta, y venía con esas dotes a esta vida, venía con ese influjo, y venía a manifestar música y libertad a través de sus actos. No, y no sé por qué en parte dudas si aquí en España han cogido a un niño y lo han llevado en tema budista, porque sabía hablar el idioma, no sé cuántos idiomas, y que era la reencarnación. Sí, siempre han hablado que el lama, cuando eligen al lama, que es porque es la lama y tal, y lo recogieron de aquí. que... Incluso hubo una vez un caso de un niño, no sé si fue aquí en España o no sé dónde fue, y que resulta que el niño le enseñaron una ciudad. Dijeron, pues yo estuve ahí, aquí hay esto tal. Le llevaron a ese lugar, no sé si era Suecia o Inglaterra o algún lugar, y fue a esa vivienda, le dijo, aquí hay esto, y acertó todo. Eso que es adivinación qué ocurre divina. Sí, un ejemplo en España y me voy a Inglaterra, Claro, o viajas pero a todo algún el lugar. un científico te va a decir que eso no te No, pero como demuestra un que niño sea de una 6 reencarnación. años, de 6, 7 años, y dice, aquí pasó esto, Bueno, esto, pero un esto, y científico aquí te va a está decir esto, que esto. realmente es una mente privilegiada y tal y cual. No, pero el niño atestigua diciendo, yo soy esta persona, hice este crimen, he hecho esto, aquí hay esto y esto, y ir allí y Pero eso estar se ha comprobado. todo lo que él decía. Claro. ¿Cómo es posible eso? Pero se comprobó eso. Con 20 años o 30, pues bueno, puedes decir que a lo mejor puede ser un montaje, pero un niño de esos 7 años no creo que haga montaje. Caso de un Se le niño hubiese pillado. que resolvió su asesinato. Sí, Ajá. hay mucho, como he dicho Claro, entonces anteriormente, reencarnación puede ser, sí, ¿por qué no? investigar casos que ocurrieron y No es para contradecirte, no, hay muchísimos casos que dan pie a la reencarnación. Sí. Lo de la reencarnación budista existe, y su fe es esa, que te reencarnas en siguientes generaciones. Lo que pasa es que lo que ocurre es que, como he dicho, evolucionamos, y como evolucionamos, si tú vas y dices, voy a reencarnarme en este niño que está aquí y se llama tal, no sé qué, no sé cuántos, vale, van, lo investigan, lo encuentran y lo quieren volver a domesticar en la religión budista. Y claro, hablamos de evolución, significa que este niño pues puede que no encaje en la siguiente reencarnación, aunque haya sido el anterior lama. Ajá. Entonces ocurre que chicos occidentales que han llevado al Tíbet y han estado enseñándoles, al final se rebelan y huyen, porque ya no es como meter un pie grande en un zapatito chiquitito. No puedes volver a tener pero lama. Pero ellos lo saben, ¿no? De que han sido, etcétera. Sí. Es que a los 5 a 7 años se va perdiendo el recuerdo, porque la sociedad ya los estrangula, digamos así. Bueno, solo veo una cosa que veo negativa del tema de la reencarnación, en el sentido de,
pongamos en el caso de que no existe. Nos ponemos en esa tesitura. Yo lo que veo mal es que, en cierta manera, el individuo se volvería un poco vago. Porque si dices, si me reencarno, pues dices, pues bueno, puedo actuar mal porque bueno, ya en la próxima pues ya cargaré con el karma, ¿no crees? Sí. O sea, hace un poco... Muy simplista, ¿eh? Sí. La cuestión es que si ves, hablamos del karma desde el punto de vista hinduismo, que es un poco simplista, simple. Si haces cosas buenas, te va a ir bien la vida. Si haces cosas malas, te va a ir mal la vida. En esta vida y en la siguiente. Ya, pero también es muy clasista. Es decir, el hinduismo, en la India, hay castas. Y es muy difícil que una casta pase a la otra. ¿Por qué? Porque por karma estás en esa vida. Para radio oyente, ¿qué es casta? Casta, estamento social. Hay estamentos sociales obreros, Sí. bajos, de servidumbre. Depende del nivel, ¿no? Claro, Nivel tú de naces vida, ¿no? en una casta. Ajá. Y eres zapatero para toda tu existencia. Tus hijos también. Servidumbre. Estamentos sociales. Sí. Pero no puedes saltar uno de otro. Pero el cristianismo rompe con eso. Claro. Porque el cristianismo lo que Porque trata es, ahora- si tú eres bueno, es lo importante, no si eres zapatero, si eres un raja de lo que sea. Bueno, mi padre ha sido minero, mi madre cocinera. Bueno, mi padre también cantaba en una orquesta. Que es lo que hablabas tú de la tradición Pero judio-cristiana, yo que habla del ahora estoy en juicio. radio y Pero soy el juicio. comercial. O sea, Pero no tiene nada es que lo ver te la digo, mina con... la reencarnación y todo el proceso espiritual es que hay toda una te enlazas, ¿vale? Entonces, si te comportas de una forma antisocial, digamos, porque, bueno, pues ya lo pagaré en la otra vida, pues lo que te vas a encontrar es que vas acumulando lazos oscuros, digamos así, con personas. Es decir, si yo daño a esta persona, cuando voy arrastrando, voy dañando a otras personas con mis malos actos, con mis malos pensamientos, pues vas a ir arrastrando vínculos venenosos que luego lo vas a, no digo que lo pagues, sino que la vida intenta equilibrarlo y te vas a encontrar con experimentar la otra parte. Nesus me acaba de pasar una notificación. Nesus me dice, hay un programa que se llama Niños Reencarnados, que lo pone en televisión de pago. O sea que hablaban sobre este tema. Hay la posibilidad de que una persona, por ejemplo, elija o sueñe que va a reencarnar en un cuerpo. ¿Me entiendes? Es que hay un caso real además se ha escrito un libro y se hizo una serie a la que la gente no le puso mucha atención. Pues fue un tipo que siempre soñaba con un individuo y resulta que él se muere de un infarto y reencarna en el cuerpo de otra persona. Esa persona, en ese momento que él va a reencarnar, muere, pero muere, como decir, su alma, o sea, vaga. Entonces se reencarnó, y al reencarnar, pues como el otro tipo era culto, hablaba varios idiomas, pues la gente de ese pueblo estaba súper asustada porque decía que ese tipo, él no sabía ni leer ni escribir, y resulta que ahora hablaba francés, inglés y no sé cuánta historia, y sabía tocar el piano y tal. Claro, el que había muerto, el otro, el que soñaba siempre con ese hombre. Entonces él tenía una vidente que siempre le decía, que él le preguntaba por qué soñaba con ese tipo, que él soñaba con ese tipo siempre, que no entendía ese sueño. Y resulta que él reencarnó en el cuerpo de este hombre, pero fue para cumplir una misión. Él se casó con una mujer muy joven y al final él quería estar toda la vida con ella, y al final murieron juntos, ¿no? O sea, él vino a llevársela, porque como se había casado para toda la vida, o sea, pues vino a llevársela. Y ese fue el viaje que hicieron al final, porque ella terminó enamorándose de él, porque ella descubrió que era él, o sea, el anciano. Entonces, porque él ya después se le reflejaba como el rostro, ¿no? Habían episodios de que ella lo veía, ya que sería
psicológico, ¿no? Pero ella como que lo veía y ella sabía que era él, descubrió que era él, por ciertas actitudes, porque firmaba igual que él, porque decía frases de él, porque el perro le hacía caso al tipo, ¿me entiendes? Y esas cosas. Bueno, no suele ser habitual que ocurra. Normalmente cuando volvemos a la existencia hay un borrado de seguridad, digamos así, para no recordar, mejor dicho, para no recordar nada. Hay una mínima parte que sí hay filtros que sí dejan para recordar vidas pasadas de más recientes, como los niños que hemos hablado, pero la mayoría no recordamos. Así que hay que volver a unir piezas, pero es lo maravilloso, unir piezas, Sí. porque te das cuenta que, bueno, tienes una parte oscura donde puedes haber sido, no sé, un guerrero que va matando a gente así por así, pero de eso también puedes aprender si viene ese flash y ese recordar. Yo no recomiendo, no suelo recomendar cuando se hace registros acásicos, por ejemplo, porque la otra persona te está contando tu vida a través de tus vidas, pero me pueden hablar de que yo fui un guerrero sanguinario, no sé qué, no sé cuántos, pero Luego pues un pensamiento, no me llega. Ajá. Me llega más si lo vivo. Si tú lo vives, Como lo dices es a mí. cuando puedes decir, pues fíjate, fui no sé qué, no sé cuántos, pero ¿qué aprendiste de esa lección, de esa vida? ¿Qué aprendiste? ¿Qué hay de ti, de ese guerrero en ti? A lo mejor es la valentía, no queda la sangre, pero queda la valentía, por ejemplo. Ir temerario por la vida, a lo mejor, pues en esta vida a lo mejor necesitas parar. Entonces va todo por niveles. ¿Niveles en qué sentido? O sea, quiere decir de que si tú a lo mejor en otras reencarnaciones has cometido o no has aprendido, ¿vale? Pues sigues estando siempre en el mismo nivel, aunque vaya evolucionando, hasta que tú aprendas eso. Yo diría que vas Pero no. en círculos. Vas repitiendo cosas de otras vidas Ajá. que no has aprendido. Vale, y en el momento que tú lo has aprendido, Pues pasas a otro nivel. a otro nivel, ¿no? Pasas a otro nivel de comprensión. Ajá. Cuando ya has aprendido eso, que suele costarnos, pero lo bueno es que como no recuerdas que has repetido y en la vida te van surgiendo esto, a lo mejor te das la tecla que en realidad necesitas saber para saltar de nivel. Y ya salta. Y ya salta, no hace falta regresiones, no hace falta todo esto, simplemente en ese momento das a la tecla por experiencias pasadas, digo, pues no voy a cometer esto, y das a la tecla y no lo vuelves a cometer y saltas de nivel. Puede volverse a repetir, ¿no? Pero tú ya has aprendido que dando esta tecla, comportándote de esa forma, ya no vuelve a afectarte tanto. Sí, curioso. Puedes aprender por tu propia forma de ser o ayudándote por terapeutas. Bueno, Fernando. Bueno, realmente espero que os haya gustado. Un cierre bestial, ¿no? Y tenéis que investigar que vuestras vidas pasadas para ver hacia dónde vais. Bueno, para la próxima temporada vamos a tocarle tema reencarnación.